Muy buenas noches, ya estamos aquí en Noticias a Cuadro, te saluda Gustavo García y espero ya te hayas preparado tu café, te hayas relajado, estés descansando ya de este fastidioso día, no sé, a lo mejor tuviste un día pesado en el trabajo, pero pues vamos a relajarnos un poco y vamos a hablar un poquito de las noticias. El día de hoy me acompaña Diego. Diego, muy buenas noches. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vamos a platicar con ustedes un poquito de las noticias de esta semana. Claro que sí, y bueno, una noticia que tenemos el día de hoy aún es algo que se le ha estado dando, se le ha estado dando seguimiento, es que ya ascendieron a 30 muertos los trabajadores que trabajaban en Pemex, este accidente que hubo en Reynosa, Tamaulipas, de lo cual pues es lamentable, pero siguen aumentando el número de muertos y ya son 30 los muertos, es lo que han estado informando. El problema no nada más son los fallecidos, sino que hay que tener en cuenta que las víctimas también son los familiares de los fallecidos. Imagínate, hay personas que no han encontrado a sus familiares y que no han dado con ellos ni en el hospital de Tamaulipas ni en los hospitales de Nuevo León, y es muy desesperante no saber nada de tu familiar, no saber si está vivo, no saber si está muerto y estarlo buscando. Entonces hay que tener en cuenta que también las personas que están buscando estos familiares son víctimas. Imagínate, no saber nada de ellos es algo de pues desesperante, algo que te hace sentirte a morir. No sé cómo ves tú, Diego. Sí, claro, bueno, lo importante también hay que recalcar que no todos los trabajadores que sufrieron en este incidente son trabajadores de Pemex. Solamente 4 de los 30 que hasta el momento han fallecido son realmente trabajadores de Pemex. Los demás solamente prestaban sus servicios a otras empresas. Sí, y bueno, es algo de lo cual se tiene que estar esclareciendo. Felipe Calderón ya hizo un llamado a todas las autoridades de Pemex que indaguen, que investiguen lo más profesional posible y que a los familiares de las víctimas se les atienda lo mejor posible, que todo lo que esté en sus manos lo hagan, y una de esas es eso, que les den la información de si realmente sus familiares ya fallecieron o están en algún hospital, porque también la investigación forense que se hace pues es un poquito complicada, porque hay cadáveres que no los pueden identificar, tienen que hacer investigaciones de ADN y bueno, ver todo lo que es la estructura ósea de cada uno de esos cadáveres. Entonces la investigación podría tardar semanas todavía para identificar a cada uno de los cuerpos y las personas que están desaparecidas. Y bueno, es lamentable que no nada más hayan sido trabajadores de Pemex, sino trabajadores de otras empresas. Sí, claro. Entonces, bueno, pues esperemos que la gente los ayude a los que están por ahí con esa pérdida y esperemos que no sigan apareciendo muertos, ¿verdad? Claro que sí, Diego. Otra noticia que tenemos es que este 15 de septiembre fue el último grito de Felipe Calderón en el Zócalo capitalino, como todos los años. Dicen que a diferencia de otros años no se veía tan lleno el Zócalo, que a diferencia de otros años los fuegos artificiales no duraron mucho. Dijeron que como que estuvo muy apagado a diferencia de otros años. Es algo anecdótico todo esto que está pasando en cuanto al grito, porque ahí se pueden vislumbrar muchas cosas de lo que fue el gobierno de Felipe Calderón. Hay personas que dicen, bueno, ¿y es que qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar en este México que está lleno de problemas? ¿Cómo ves, Diego? Sí, claro, bueno, yo lo que creo que es más importante que celebrar la actualidad del país es celebrar a las últimas personas que tuvieron el valor de enfrentarse a la tiranía, ¿no? Y cosa que yo creo que en este momento no lo estamos consiguiendo. Yo creo que sería lo que debimos haber, pues a lo mejor festejado o celebrado, ¿no? Esas personas que tuvieron el valor de luchar por la independencia, ¿no? Sí, y bueno, algo que también vimos acá es que los del movimiento Yo Soy 132 dieron su propio grito en el Monumento a la Revolución, y también algo que ahí mismo en el Zócalo, mientras Felipe Calderón estaba dando el grito, se empezaron a gritarle asesino, 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 México grita su propio dolor. Dicen que incluso esos gritos se oyeron más que el grito. Y bueno, vemos ahí la protesta de los jóvenes estudiantes a todo lo que ha sido el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, hay quienes están a favor de este tipo de movimientos, hay quienes están en contra. ¿Tú qué opinas, Diego? Claro, yo creo que cada quien está en el derecho total de ejercer la libertad de expresión. Y bueno, pues esa es la manera en que tienen que hacerlo, porque de otra manera no se los permiten, ¿no? Yo creo que también tendrían que respetar un poquito al país. El país no tiene la culpa de lo que hace Calderón, el gobierno, ¿no?
Entonces, pero bueno, eso es su manera de expresarse y muy respetable también, ¿por qué no? Claro que sí, y bueno, ahí está el movimiento. Algo importante que ha que destacar del movimiento es que ha estado ahí en todo este fenómeno que se ha dado con las elecciones, ahora que fue el grito, y bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer como sociedad, exigirle al gobierno que cumpla con el país y con los ciudadanos. Otra noticia que tenemos es que hubo una fuga de reos en Coahuila. Felipe Calderón considera esta fuga como deplorable. Él dice que debe de corregirse la vulnerabilidad de instituciones de justicia estatales, afirmó. Y bueno, esto se dio en una cárcel que es estatal, pero también Felipe Calderón presume que en las cárceles federales no se ha dado este tipo de fugas. Entonces Felipe Calderón dice que tienen que hacer algo con respecto a eso porque es burlarse de la autoridad. Hay algo interesante ahí, Diego, que me comentabas hace un momento. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que se maneja que los reos que escaparon de este cerezo realmente son pertenecientes a la célula de los Zetas. 86 personas de los que fueron o que se fugaron son activos con los Zetas. Quiero suponer que ellos mismos financiaron de alguna manera el salir, ¿no? Para tener pues no sé, soldados finalmente, que es como los utilizan para esta guerra en el narcotráfico que tienen, porque han estado peleando con el gobierno federal, con la célula de el cártel de Sinaloa, por otro lado en Guadalajara con cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo creo que están en declive de personal, y esa es la manera en que están trabajando. Lo que me parece muy curioso o hasta a veces sorprendente es que ellos te manejan que se escaparon en una noche. No es posible, no es factible, no es matemáticamente posible que se desaparezcan así de la nada, ¿no? Entonces ahí las autoridades del penal en sí son las responsables, y ojalá y que de verdad se tomen cartas en el asunto, porque bueno, no creo que sea la primera vez y no creo que sea la última que pasa, ¿no? Sí, y esto nos habla de que pues las instituciones ya están perdiendo el control, incluso dentro de las cárceles, pues vemos este fenómeno. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de la construcción de este túnel? Evidentemente lo sabían, pero como siempre, algo que mueve a estas instituciones es la corrupción, el hecho de que no haya personal capacitado para retener a este tipo de personas, pues nos habla mucho de cómo el Estado ha estado perdiendo el control en todos estos fenómenos, y esto es lo que hace que el crimen organizado triunfe y que el crimen organizado tenga éxito en cada una de sus operaciones. Bueno, estamos en Noticias a Cuadro. En un momento más vamos a comentar acerca de todo lo que ha estado pasando en el país. Tenemos noticias todavía más interesantes y vamos a un corte comercial y en un momento más regresamos. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura. Ya estamos de regreso en Noticias a Cuadro. A ver, Gustavo, platícame, ¿cómo está eso de que los militares ahora son héroes? Bueno, Felipe Calderón acaba de decirlo, dice que a los militares mexicanos se les debe de considerar como héroes. Es un tema que pues probablemente pueda caer en el debate. Cito a Felipe Calderón, dice: pueden estar ciertos de que a pesar de las adversidades y de los momentos de profundo dolor, las futuras generaciones de mexicanos recordarán estos días como aquellos en los que México comenzó una lucha histórica para librarse de un flagelo
que buscaba atarlo y someterlo a la violencia, al temor, a la criminalidad, a la ley del más fuerte y despiadado. Dijo esto Felipe Calderón ante más de 9,000 egresados de diversos niveles de la sede del Colegio Militar en el DF. Y bueno, Felipe Calderón acaba de anunciar esto, pero lamentablemente en todo este sexenio la imagen del militar ha decaído mucho, y precisamente ¿por qué? Porque siempre que se combate al crimen organizado empieza a haber los más afectados empiezan a ser los ciudadanos, y cuando los militares empiezan a hacer sus cateos y todo ese tipo de cosas, se han reportado muchísimas violaciones a los derechos humanos. Entonces hay gente que actualmente ve al militar con una imagen negativa. Ahorita yo no quiero decir que estoy criticando a los militares en sí, no, al contrario, de hecho es una de las cosas de la cual México se puede sentir orgulloso. Los militares tienen una disciplina impecable, se meten a todas las disciplinas, karates, bueno, se meten a muchas cosas, y ser militar, de hecho, es algo que te ayuda así como ser humano. Lamentablemente Felipe Calderón ha hecho de los militares, pues en esta lucha contra el narcotráfico, pues ha hecho algo que pues no es muy agradable, y podría decirse que Felipe Calderón está mal utilizando a todo lo que es la milicia mexicana. Precisamente era lo que estaba pensando, que la milicia mexicana en sí es muy buena, pero la manera en la que se está utilizando actualmente, yo creo que ya lo habíamos comentado en otro programa por ahí, hay que buscar alternativas, ¿no? No podemos seguir mandando a soldados, a gente que den su vida por algo que probablemente podría, no sé, erradicarse de alguna otra manera, ¿no? Así es, Diego, y bueno, hay que tener en cuenta que cuando hay inundaciones, siempre son los militares los que están ahí. Cuando hay un temblor y hay cuestiones de que estuvieron los ciudadanos afectados, siempre son los militares los que están ahí. A veces cuando por ejemplo se tiene que limpiar una ciudad, siempre son los militares los que hacen ese tipo de trabajo. Yo pienso que ahí los militares están siendo bien utilizados, la milicia mexicana. ¿Por qué? Porque la milicia mexicana está para asegurar la seguridad de los mexicanos. Claro. Entonces así es como se tienen que utilizar. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una cápsula muy interesante de un acontecimiento que México tiene bien presente? Vayamos a esta cápsula y en un momento más la comentamos, Diego. Por supuesto. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados en escala de Richter sacudió a la Ciudad de México. El epicentro se localizó frente a las costas de Guerrero y Michoacán. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6 y 7,000 personas, incluso llegó a suponer que la suma final fue de 10,000. Sin embargo, años después, con la apertura de nueva información, se calculó en 35,000 muertos. El estadio de béisbol del Seguro Social fue utilizado para acomodar y reconocer cadáveres. Se utilizaba hielo para retrasar la descomposición de los cuerpos. Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente más de 4,000. Hubo gente que fue rescatada hasta 10 días después de lo ocurrido. Dentro de esta gran tragedia que sacudió a México, se crea la agrupación civil Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, grupo de rescate que ha auxiliado a la población incluso a nivel internacional. Definitivamente, el sismo de 1985 es la peor tragedia que ha sufrido el pueblo mexicano. Hoy, ya pasados 27 años, recordamos a todas las víctimas de aquel suceso. Bueno, espero que esta cápsula les haya gustado y bueno, es para recordar esto que fue lo de el temblor del 85, muchísima gente muerta. Algo que a mí me llama la atención, Diego, es que ahí nace el concepto de solidaridad humana. Es en ese acontecimiento que se dio y ver que las personas estaban ayudando unas a otras sin conocerse, de ahí nace ese concepto de solidaridad. Me llega un escrito, creo que alguien no está muy de acuerdo con lo que acabamos de mencionar. Dice: yo pienso que el ejército no debería de estar fungiendo como policía. El ejército tiene otra función. ¿En dónde están las autoridades municipales y estatales? Bueno, es muy cierto, el ejército, una de las funciones que está ejerciendo el día de hoy es que parece que está cuidando a la ciudadanía, cosa que no han estado haciendo las autoridades municipales y estatales.
¿Esto a qué se debe? Pues que las autoridades municipales y estatales no están haciendo bien su trabajo. Incluso la Policía Federal, ¿no? Yo creo que, pues bueno, si no hay de otra, es el último recurso, esperemos que funcione, porque si no, entonces, ¿quién nos va a amparar, no? Así es, y bueno, es lamentable que las autoridades no tengan esa capacidad. ¿Y cuántos policías municipales y estatales hay que se han vendido al narcotráfico? Sí, claro. De hecho, son como sus informantes y bueno, hacen lo de siempre. Tenemos otra noticia, Diego. Por otro lado, Peña Nieto está haciendo una gira como ya presidente electo de los Estados Unidos mexicanos por Latinoamérica. Esto incluye Colombia, Brasil, Venezuela, Perú y Guatemala, me parece. No sé, creo que su expectativa de esta gira es a lo mejor atraer un poquito a la economía de estos países. Y no sé tú qué opines, ¿no? Bueno, a lo mejor por ahí Brasil es una competencia fuerte en el aspecto del petróleo, pero se podría hacer por ahí algunos tratados que beneficien a ambos, pero hay que recordar también que Peña Nieto dijo que quería no privatizar Pemex, pero sí abrir la puerta a las empresas privadas, ¿no? Para que trabajen en Pemex. Y por otro lado, quiere traer de Colombia a una persona para que funja como secretario general de defensa. No sé si esto, no sé, puede ser un insulto, porque entonces no estamos preparados, tenemos que traer gente de otros lados para que nos salve, o cuál es la expectativa que tiene él de esto, ¿no? Así es, Diego, yo creo que Peña Nieto ya empezó mal, empezó mal con esto bueno, si quiere ser el presidente de la República, necesitaría haber otra estrategia. También mucho se le criticó a Felipe Calderón, que se la pasaba viajando de país en país. Son viajes que generan costos, son necesitaríamos ver qué tanto se está gastando, a qué negociación se llegó. Y yo creo que Peña Nieto, si quiere ganar credibilidad en este sexenio, necesita irse por otra estrategia. Es bueno relacionarse con otros países, pero México tiene que fortalecerse en otras áreas. Necesitamos ver eso, y es lo de siempre trayendo gente extranjera, y los mexicanos pues pareciera que no son beneficiados en ese sentido. Necesitaríamos profundizar a hondo a qué negociaciones se llegó y cuál es el discurso que trae en esta ocasión Enrique Peña Nieto. Pues vamos a esperar a ver cuáles son los resultados de esta gira. Así es. Esperemos sean favorables y no como ha venido sucediendo, ¿no? Así es. Y bueno, otra noticia es que Ebrard dio su último informe de gobierno en el Distrito Federal. Y fíjate, lo cito, dice: la mayor satisfacción que podemos tener es que hoy la ciudad es reconocida en todo el mundo por su acción climática, por su programa de derechos humanos, por sus libertades, por el avance de sus sistemas, por un dinamismo e infraestructura. La ciudad sin dudas dejó de ser el patito feo de la comunidad internacional. Fue lo que expresó Ebrard, y bueno, está presumiendo que efectivamente hubo resultados en todo lo que fue el gobierno del DF, y yo pienso que Ebrard ha dado resultados en muchos aspectos. El DF no es el mismo que hace 6 años. Yo creo que Ebrard ha dado resultados en algunos aspectos, pero también se ha visto mucho movimiento, precisamente ciudadanos del DF en contra de Ebrard, porque bueno, hubo un tiempo que también quitó a muchas personas que estaban vendiendo su economía informal. Ebrard ha atacado mucho eso, lo que ha sido la economía informal, y bueno, pues mucha gente se ha puesto pues sí, ha protestado, porque mucha gente de eso vive. Sí, por supuesto, bueno, pero todo bien lleva o conlleva un mal, ¿no? Y bueno, no puede hacer las cosas bien sin hacer algunas cosas de alguna manera que para otros no sean tan satisfactorias, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que ha trabajado bastante bien. No es el único gobierno del DF, ya venían arrastrando por ahí el de Andrés Manuel, también se trabajó mucho. Recordemos que él fue quien impulsó el Seguro Popular, se inició en el DF para después extenderse hacia el país. Y bueno, ahora Ebrard también mete por ahí algunas iniciativas que me parecen muy buenas. Esperemos que sigan trabajando de esa manera ahora con Mancera, que acaba de entrar, bueno, que va a entrar al poder en el Distrito Federal. Y bueno, pues esperemos que Ebrard quiera seguir trabajando por ahí para el 18. Yo creo que será un candidato muy fuerte, y no sé tú qué pienses de eso, ¿no?
Sí, y bueno, hay que notar algo acá. Se ve mucho la diferencia en cómo se gobierna el DF a cómo se gobierna el Estado de México. Bastante en muchísimas cosas. El hecho de que en el DF el pasaje no te cueste 7 pesos, a diferencia del Estado de México, habla mucho de cómo se están manejando las cosas en los dos tipos de gobierno. En este caso, quien está gobernando pues es el PRD, el DF, y en el Estado de México pues hemos tenido un gobierno totalmente priista. Es más caro vivir en algunos aspectos en el Estado de México. Entonces sí habla mucho de los diferentes tipos de gobierno. Y bueno, igual, si ahondamos y profundizamos, vamos a ver pros y contras. Vayamos a un corte comercial, seguimos aquí en Noticias a Cuadro y en un momento más vamos a hablar de algo muy interesante, algo de deportes, algo de espectáculos, y así que no se despeguen. Regresamos en un momento más. Para un festejo responsable en estas fiestas patrias, te recomiendo no desechar la comida que sobre. Evita, en la medida de lo posible, los envases desechables. Prefiere consumir bebidas retornables. Denuncia al 060 lugares clandestinos en los que se produzcan o vendan fuegos artificiales. ¿Por qué no esta vez innovar con una cena elaborada con productos orgánicos? No te pierdas estos y muchos otros tips solo aquí en Cuadro TV. Hola, mi nombre es Diego y para mí es muy importante leer para desarrollar mi inteligencia. Un saludo de Pascasio López para Cuadro TV. Estén al pendiente del cine mexicano que pronto va a dar mucho más de qué hablar. Ya estamos de regreso en Noticias a Cuadro y hay una noticia muy interesante y muy escarbosa. Aquí ya necesitan hacer varias investigaciones. Hay 7 camionetas detenidas en Nicaragua con logotipos de Televisa. López Dóriga acaba de decir que es totalmente falsa esta noticia, que no son de Televisa, y acaba de desmentirlo. ¿Quién mejor, verdad?, que uno de los programas más vistos, que en este caso es el de López Dóriga, de Televisa, para desmentir esta noticia. Proceso acaba de decir y de confirmar que sí, efectivamente eran camionetas de Televisa. También Aristegui lo acaba de decir. Y bueno, ahí están las dos versiones. Ahí veamos a qué periodista podemos darle mayor credibilidad. Televisa tiene fama de manipular muchísimo las noticias. ¿Tú cómo ves, Diego? Sí, como siempre, ¿no? Tapar el sol con un dedo. Igual a las personas que les retuvieron las camionetas, Televisa se deslinda totalmente de ellos. Pudiera ser el caso, pero no lo creo. ¿Cómo es posible que a una empresa de este nivel le roben camionetas, se las lleven hasta Nicaragua y ellos no se den cuenta, ¿no? Y por otro lado, que nos quieran tomar el pelo haciéndonos creer de que no son de ellos, ¿no? Si ya realmente se tomó y se vio que en el Distrito Federal están dadas de alta para Grupo Televisa, con dirección en Chapultepec, ¿cómo es posible que ellos nos manejen la información a su manera, ¿no? Yo creo que deberían de tener un poquito de dignidad y pues a lo mejor aceptarlo, ¿no? De alguna manera. Así es, y bueno, a mí siempre me ha nacido esta inquietud, si realmente las empresas que aparentemente son formales tienen nexos con el narcotráfico. En este caso, por ejemplo, Televisa, empresas como las de Carlos Slim, si realmente esa economía formal realmente es informal. Entonces necesitaríamos indagar a fondo. Hay por ahí algunos datos que ya se están sacando donde dice que realmente el enemigo de la nación pues ha sido el Estado, que tiene todo descontrolado. Si tenemos narcotráfico, si tenemos violencia, si tenemos inseguridad, el culpable es el Estado, porque el Estado es el que no ha podido controlar todo este tipo de cosas.
Y por ahí hay teorías de por qué se dan estos fenómenos como el narcotráfico. Muchos decían que porque Estados Unidos consume mucha droga. Estados Unidos desde los años 70 consume droga y no por eso teníamos la violencia que el día de hoy tenemos. Hay otros factores, pero necesitamos verlo. Y este conflicto no es externo al Estado, es un problema del Estado. Entonces necesitamos indagar ahí. Por otro lado, tenemos unas noticias de espectáculos. Mi compañero Fernando va a dar acerca de estas noticias, nos va a hablar un poquito. Y bueno, escuchémoslos porque esto va a estar muy, muy, muy entretenido. Y vamos en un momento más con Fernando. Hola chicos, estamos aquí en Cuadro TV, buenas noches. Yo les voy a presentar 3 noticias culturales, no esperes que te hable de Lady Gaga o de que Jenny Rivera se peleó con tal o que tal con tal, no. 3 noticias culturales que te van a cambiar tu forma de pensar. La primera, tercer Festival de Cine de Puebla, se lleva a cabo con más de 300,000 visitantes. Este año se superó la meta por 300%. Oscar Casco nos dice el director del FIC que no es algo que él pueda hacer como un hobby, un juego, ni para vivir, que es algo para que tú te pongas a pensar y des tu perspectiva de la vida por medio del cine. Otra noticia de espectáculos es que regresa el ballet Bolsi. Si te gusta pararte de puntitas y dar giros y vueltas, pues esto es para ti, pero tiene un costo y va a ser en el Teatro Metropolitan desde el 27 de septiembre, única ocasión, así que si quieres llevar a tu chava a ver chicos musculosos más que tú, pues llévala, pero no es una buena opción. Y por último, este viernes está presentado en estos momentos un concierto, 10 días por la paz y tolerancia de los derechos humanos. Lástima, me hubiera encantado estar ahí, dando un par de golpes, bailando un buen slam, pero estamos aquí presentándote la noticia. Dinos qué grupo quieres ir a ver. Va a haber una ofrenda magna, va a haber muchos grupos, están Los Rastrillos, Saúl Hernández y Sonidero Mestizo. Tú sabes a quién es de elegir. Déjanos un comentario y mándanos un link de cómo estuvo el concierto. Y pasamos, Gustavo, Diego, ¿a cuál irían de las 3? Cine, ballet, un buen concierto. Bueno, el concierto no, porque estamos aquí, pero ¿a cuál irían? Tú me conoces a mí, Fernando. Efectivamente yo iría a lo del cine. A mí me gusta el cine bastante. Y bueno, Fer y yo ya hemos tenido varias pláticas con respecto a eso. Dice que le gusta el cine independiente, pero no es cierto. No, luego también me anda ilustrando el buen Fer. ¿Tú, yo creo que yo me iría un poquito más por el lado de la música. Y si hubiera algo de deporte, mejor. Por eso mejor les voy a hablar de esto. El fin de semana pasado peleó Canelo Álvarez con Josecito, como era de esperarse. En el 5º round lo noqueó. Un costal más para Canelo. Por otro lado, la pelea de Julio César Chávez contra Maravilla. Un Julio César Chávez trabado, muy lento, muy indisciplinado. Se habló ya después de que se encontró por ahí, no ha sido oficial, pero hubo algo de droga por ahí, la marihuana. Esperemos que este tropezón le sirva a este chavo porque tenía un buen futuro. Sin embargo, yo creo que si no sale de esta, ahí se va a quedar. No, pues necesitamos ver qué pasó a fondo. Eso, bueno, de cuando salen positivo, no es precisamente que se lo echaron en ese momento, ¿verdad? No, puede durar, no sé, un mes, 15 días, depende de la cantidad que hayan consumido y la manera en que lo hayan hecho, ¿no? No, pues yo creo que Chávez tiene que aplicarse porque tiene que salir de la sombra de su papá. Mucho se ha dicho de que él nada más está viviendo de esa fama. Entonces yo digo que él, principalmente él, tiene que aplicarse más en esta área del boxeo. Y bueno, también tenemos ahí al Canelo, por ahí también se rumora que todas las peleas del Canelo son arregladas. ¿Tú qué opinas, Diego? Yo creo que el boxeo mexicano está en un momento muy crítico. Nadie le cree ya, se han manejado muchas cosas. Por ahí hay otra pelea entre Márquez y Pacquiao pactada para el 8 de diciembre. Va a estar muy buena, esperemos que vuelva a ganar, aunque no se la den, es un orgullo que siga ganándole al Pacquiao, ¿no? Sí, que le dicen el golpe a mexicanos, ¿verdad? Pero necesitamos, la verdad, la pelea pasada Márquez la ganó, y Márquez tiene toda una habilidad y tiene toda una trascendencia y tiene bueno, todo lo necesario para ganarle a Pacquiao. Bueno, esto fue Noticias a Cuadro, espero que este programa haya sido de su agrado. Ya lo vieron, tenemos espectáculos aquí nuevamente con Fernando, y bueno, aquí también Diego que nos está hablando de los deportes. Espero que estas noticias hayan sido de su agrado. No se olviden escribirnos y ya saben, si no les pareció algo de lo que dijimos, podemos generar el debate. Claro que sí.
Por ahí síganos en Facebook, y pues mándenos preguntas, para debatir también. ¿Y qué les gustaría que platicáramos aquí? Así es también, necesitamos escuchar sus propuestas y sus sugerencias. Bueno, esto fue Noticias a Cuadro, se despide de ti, Gustavo. Diego.